¿Qué más se puede decir del G20 que no sean temas de seguridad? ¿Por qué es importante el G20? Estamos aquí con un hombre de vastísima experiencia en las relaciones internacionales. Me refiero a Andrés Cisneros, ex vicecanciller, cuando fue Guido Di Tella el canciller de la Argentina en la década del 90. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Andrés, tengo esta inquietud. Argentina es un país salvaje en su conversación pública, no dirime bien las cuestiones, muchas cuestiones, le cuesta construir consenso. ¿Es por eso que de alguna manera no terminamos de entender la importancia de un encuentro de las dimensiones y del peso del G20? Sí, efectivamente. La carencia más grande que tiene la sociedad argentina es de políticas de Estado. Es decir, acuerdos básicos que todos respetemos en 10, 12, 15 lineamientos de conducta pública y todos los respetemos. Aunque cambien los gobiernos, que se sigan respetando, se sigan cultivando. La última gran política de Estado la tuvimos en el 83, cuando dijimos basta de golpes de Estado, basta de gobiernos inconstitucionales. Hasta el 83, los que tenemos la edad suficiente recordamos que hablar de golpes de Estado era una cuestión de todos los días. Nadie se asombraba porque se estuviera preparando un golpe de Estado. Sí, estaba naturalizado. Estaba naturalizado. En el 83, escandalizados, horrorizados, dijimos basta. Bien. Eso es una política de Estado. Y esa política de Estado es la que nos permite tener, desde el 83 hasta acá, el segundo periodo más largo de nuestra historia de vida constitucional. Esa es la última política de Estado, pero nos faltan muchas más. Una es en términos de relaciones internacionales. ¿Falta política de Estado en ese sentido? Más o menos, A ver. no tanto. Mire, este gobierno tiene muchos ministerios, demasiados. Pero el que menos críticas recibe es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque la política de Estado que este gobierno ha declarado, la política exterior que este gobierno ha declarado, no es del gobierno, es decir, es de la sociedad entera. La sociedad entera, hace muchos años, que quiere buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Occidente, con Europa, arreglar el tema de Malvinas, dialogando con los isleños, dialogando con la Gran Bretaña, acercarnos a Brasil, a los vecinos. Esa es una política de Estado que ya está desde los 80 y los 90, fue construida. Ahora, durante esta semana se desarrolló el Foro Global de Pensamiento Crítico con ex jefes de Estado como Dilma Rousseff, como Mujica de Uruguay, como Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando el G20 como un evento neoliberal. ¿Qué cree usted del G20? Mire, la gente que usted ha citado tiene una trayectoria conocida, todo el mundo sabe lo que hizo y sobre todo lo que no hizo. De manera que el peso de su crítica depende del peso que tenga los logros que han conseguido, que en mi opinión no fueron buenos. Lo que se puede esperar del G20. Mire, el mundo ha vivido siempre convulsionado y siempre con conflictos. El ser humano es un ser conflictivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones empezaron a tener conflictos de nuevo. Entonces, para no repetir las masacres de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, se comenzó a tener un mundo de cooperación. La gente, había dos factores. El comercio evita las guerras y la cooperación soluciona los conflictos. Ese es el vademecum. Y empezamos a tener organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la OEA entre nosotros, el Fondo Monetario, Bretton Woods, es decir, una serie de organismos internacionales donde los países podían ir a dirimir sus diferencias conversando, discutiendo, en lugar de pelearnos. Bueno, esto funcionó bastante bien hasta hace muy poco. Por razones complicadas de explicar ahora, la economía ha crecido mucho más. La globalización hizo crecer a los países de manera fenomenal. Para que tengamos una idea, en el 83, cuando comenzó el periodo actual, la Argentina tenía 80.000 millones de dólares de Producto Bruto. Hoy, con lo mal que andamos, tenemos 480.000. En la economía todo el mundo creció, salvo Haití, todo el mundo creció. ¿Y eso qué impacto tiene en esta gobernanza internacional que usted explicaba? Porque no creció al mismo tiempo la distribución equitativa de esa riqueza. Entonces la gente siente que las clases políticas que los gobiernan, democráticas, republicanas, no han dado solución a los reclamos. ¿Y el G20 va a ser una vía de diálogo para plantear estos temas? ¿Es sí. Eso? ¿El G20 que se va a hacer en Buenos Aires? El G20 nació justamente para eso. El G20 es la suma de gobernantes con mayor peso político y económico del mundo. Bien. Entre ellas la Argentina, que entró en los 90,
porque era uno de los 20 países del mundo en los 90. Y ahí reunimos el 80% del Producto Bruto, el 60% de la población, el 75% del comercio. Ahí está todo el mundo. Ahí es el lugar donde venimos, los países más chicos y más grandes, arreglando conflictos para evitar guerras. Bueno, desgraciadamente ahora hay un retroceso, con Trump a la cabeza, pero con Putin también en Rusia. Ahora es America First, es decir, cada cual está librado a su suerte. Andrés, los países también logran cerrar tratados o negociaciones comerciales. Yo cubrí el G20 en Toronto, estaba Cristina Fernández de Kirchner con su comitiva, parte de los gobiernos de las provincias mineras y el sector minero de Canadá. Es una lógica establecida en el G20 que también los países logran tratos interesantes en términos comerciales. El G20 no se reúne para eso, sino para concertar políticas aplicables a todos. Pero los países aprovechan, ya sé que puede sentarse, aprovechan para cerrar acuerdos. Probablemente cierren un acuerdo ahora por el nuevo NAFTA. Estados Unidos va a firmar con Canadá y con México el nuevo NAFTA que Trump hace un año pateó. Bueno, quizás no se suspenda la guerra comercial de China a Estados Unidos, pero lleguen a una especie de tregua. Quizás suceda, quizás ocurra. Para una ciudad como Buenos Aires y para una gestión como la del presidente Macri, ¿es una cuestión de marketing simplemente tener al G20 y a la ciudad de Buenos Aires como sede del G20 o es una cuestión política relevante? Podría ser relevante si no la hacemos como marketing. A ver, ¿qué quiere decir? Esto es, si pensamos que el mundo nos va a aplaudir solamente porque hicimos una buena hotelería, no entendimos nada. El tema consiste en que la Argentina, que no es un país importante en el mundo, no lo somos, cada día menos además, puede sacar un buen provecho de organizar bien una cumbre, no solo en la parte hotelera, sino tratar de coordinar a las grandes potencias para que traten de limar asperezas, llegar a acuerdos o mejorar la situación para irse de aquí mejor de lo que llegaron. Si hacemos eso, si somos buenos anfitriones y sabemos manejarnos, eso va a ser muy importante para la Argentina. El peligro, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Que en general los argentinos creemos, todos los argentinos creemos, que si hacemos un par de cosas buenas, ya está. Y van a venir de afuera y nos van a salvar. En general de afuera nos miran y dicen, bueno, les va a ustedes muy bien, pero tienen que corregir muchas cosas adentro. El asunto es que corrijamos las cosas que hacen que la gente, que el mundo todavía no confíe demasiado en nosotros, todavía no venga a invertir, porque no ve que hacemos los cambios que hacen falta hacer, ¿no? Tengo una última pregunta. Sí. Usted que ha visto muchos G20 desarrollarse y está atento a estos eventos, el hecho de que puedan darse situaciones de violencia, que pueda haber enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, la policía, ¿disminuye la calidad de ese G20 o es lo esperable en un encuentro como este? Usted estuvo en Toronto, sí. Es decir, prácticamente todos autos quemados en las calles, policía reprimiendo. Todos los G20 han tenido reacciones violentas de ese tipo, ¿no? De manera que en la medida en que no se las reprima de manera salvaje e injusta, pero se mantenga la orden, es inevitable contar con que eso va a ocurrir. Y me parece que no es un fracaso del G20, es un fracaso de aquellos que no saben convencer a la gente de otra manera que quemando autos. Muchísimas gracias, Andrés, por su claridad.